este caso, pues voy a tener una presentación que en algún momento hemos presentado dentro de las reuniones y de las charlas que se han trabajado, o las charlas mensuales que hace Bogotá Atea. El año pasado la trabajamos para el público en general, desde el grupo de ateos, pero también en otro momento tuvimos que presentarla frente a la mesa LGBT de Bogotá, previo a la Marcha del Orgullo del año pasado, porque nos llamaron y nos preguntaron pues que cuál era la necesidad, o que le explicáramos eso del laicismo a muchos activistas LGBT que se sentían renuentes al tema. Entonces, bueno, para empezar, cuando estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de un grupo de derechos que son parte de los derechos humanos, que hacen parte a las decisiones de cada uno de los individuos para poder decidir sobre su cuerpo, decidir sobre su opción sexual, el momento en el que inicia su vida reproductiva, también la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado. ¿Sí? Ahora sí está funcionando. Sí. Ah, sí, ya, listo. Y pues estamos aquí, pues muchos de ustedes de pronto ya conocen cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Yo los pasaré algo rápido: el derecho a la autonomía, a la integridad y seguridad sexuales del cuerpo, a la privacidad sexual, derecho a la equidad sexual. Esto incluye la orientación sexual, el sexo, el género, el derecho al placer sexual, algo que a la Iglesia le aterra, a la expresión sexual emocional, a la libre asociación sexual, a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, el derecho a la información basada en el conocimiento científico. Y aquí pues se ha presentado una gran cantidad de dificultades a la hora de poder dar información a las escuelas, de hablar de educación sexual, de informar sobre la vacuna del papiloma humano y demás. El derecho a una educación comprensiva sobre el tema, del cuidado de la salud sexual, el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Estas situaciones, pues como ya lo mirábamos ayer en el bloque de laicidad en Latinoamérica, es muy diferente a lo largo de nuestro subcontinente o de nuestra región. Nos encontramos que a las religiones abrahámicas le generan un especial escozor cuando se habla de la libertad de cada uno de los individuos de poder decidir sobre su cuerpo, de poder ver la sexualidad como algo diferente a solamente la finalidad reproductiva. Y en esto resulta que no hay ninguna diferencia entre muchas de las religiones abrahámicas, porque la mayor parte de ellas terminan teniendo una visión muy machista. Creo que fue la bomba, como dijeron, del grupo anterior. Y pues esto que vemos aquí en la caricatura, pues sí que se ha dado. Y esa fotografía que tenemos del patriarca Cirilo o Kirill en febrero del 2016 con el actual Papa Francisco fue en La Habana, Cuba, y muy curiosamente lograron hacer un convenio de muchas cosas. No se pusieron de acuerdo en eso de si el Espíritu Santo procede o no del Padre, porque pues ya sabemos que llevan tiempo peleándose en eso. Aparte, pero ni tampoco la forma de los gorritos, ni cuál es el patriarca supremo, pero sí uno de los puntos que lograron ponerse de acuerdo fue en este. El número 15 dice que les preocupa gravemente la secularización y el hecho de que la religión esté quedando por fuera de la toma de decisiones públicas. El punto 15. El punto 20, se ponen de acuerdo acá los dos grandes patriarcas de que el matrimonio es única y exclusivamente entre un hombre y la mujer, y que cualquier otro tipo de unión, incluyendo la unión civil, o como se dice en algunas partes, de arrejuntarse o vivir sin el matrimonio o demás, pues están por fuera de lo que debe ser.
Y un punto 21 hacen un llamado pues para respetar la vida y pues entendiendo eso de que ya el óvulo recién fecundado pues es un bebito como el que aparece en las fotos de los pañales. Y al mirar nosotros la situación de los estados que son confesionales, de los estados que son laicos, lo comparamos por ejemplo con los países que tienen por ejemplo permitido el aborto en algunas causales o que lo tienen de manera restricta, vemos un patrón muy importante, y es que entre mayor sea la confesionalidad o el grado de confesionalidad de un país, la posibilidad por ejemplo de este último derecho sexual y reproductivo que mencionaba, el de la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo, pues es menor. Con casos tan tristes en nuestro subcontinente como mencionaban ayer en el caso de El Salvador, siendo como ustedes pueden ver en el subcontinente lo único que está en verdecito es Uruguay, una de las Guyanas y Cuba, ¿sí? Entonces el que está al lado de Venezuela es Guyana, el que está verde, bueno. Sí, igual, esos tres países, eso nunca se sabe noticias de ellos, es como si no fueran de nuestro lado. Sí. De pronto, Giovanni, que sí tiene, que hay asociación de GEU en alguno de estos países, de pronto sí tiene noticias de ellos más que nosotros. Entonces, es muy similar esto porque estas religiones abrahámicas tienen no solamente el control de qué podemos pensar, de qué debemos creer, pero para los fundamentalismos abrahámicos, sean judíos, sean cristianos o sean musulmanes, se llega a la extensión también del control de la sexualidad, ¿sí? No solamente el cerebro, sino también la sexualidad. Y eso nos ha llevado a que en diferentes partes del subcontinente y también del mundo entero se han llevado campañas por el Estado laico. Allí al fondo la Torre Colpatria en Bogotá, una de las pancartas con las que iniciaron de la Casa de la Mujer y de otros grupos de católicas por el derecho a decidir, y retomamos ese lema en muchas de nuestras pancartas, y esta en otra ciudad de Latinoamérica: saquen sus rosarios de mis ovarios, Estado laico ya. Y es justamente eso, porque el Estado laico, como parte de un proceso liberal, busca que las decisiones de los individuos sean respetadas mientras que éstas no afecten a terceros. Sin embargo, hemos obtenido una gran cantidad de objeción por parte de fundamentalistas. En el caso nuestro, logramos que con una de las representantes se hiciera un foro en la Cámara de Representantes o la Cámara Baja del Congreso sobre laicidad. Nosotros como Bogotá Atea estuvimos presentes allí, pero pues la congresista dijo: no, pues la idea es que no nos hablemos nosotros los mismos, llamemos a representantes de iglesias y demás. Ellos estuvieron allí, participaron, no dijeron nada, pero después hicieron un foro ya solamente auspiciados por un partido de derecha. Aquí tenemos el rabino Richard Gamboa, quien dijo que nosotros le habíamos hecho un matoneo y una encerrona al hablar de laicidad, y que pues como ahí lo titula, a los laicistas radicales no pasarán. El rabino Richard Gamboa en este momento es el presidente de la Confederación de Religiones en Colombia. También sucede que, como les comentaba el día de ayer, hubo un referendo del proceso de paz hace unos 2 años, y uno de los negociadores, que en este momento es el candidato presidencial, en algunos de sus momentos repitió esta frase de Simone de Beauvoir, de que no se nace mujer sino que se llega a serlo. Y pues esto fue motivo de una serie de videos por parte de grupos evangélicos y católicos diciendo de que los acuerdos de paz de La Habana, con lo buenos o malos que hayan podido ser, incluían el hecho de decirles a los niños que ellos podían convertirse en hombres, en mujeres, en lo que quisieran, porque dentro de su visión, pues que lo que se está diciendo con derechos sexuales y reproductivos es que todo es una construcción cultural, llevando pues al extremo de uno de los puntos de vista que hay sobre los temas, y obviamente pues homosexualizar a toda la población y hacer que todos abortaran y demás,
con las consecuencias que yo les comenté, que se perdió el referendo con un porcentaje muy poco de un proceso de paz después de 50 años de conflicto. Pero ¿a qué era lo que se refería en ese momento? Pues ya lo sabíamos, que en este caso de la forma de lo que culturalmente se le asignan a hombres y mujeres, y tratar de hacer una reivindicación sobre esto. Aquí, por ejemplo, una imagen de esto de la guía de la buena esposa en la España franquista del 53, entonces pues ten la casa limpia, atiende a tu marido, no le contradigas y demás. Y entonces aquello de lo que en nuestros países está determinado de lo que debe ser el rol social o cultural de la mujer, pues a eso es a lo que se hacía referencia de poderlo llegar a construir o reconstruir. Pero pues con los fundamentalismos es muy difícil poder tener un diálogo franco y abierto, y usualmente pues lo que tenemos es unas situaciones más de choque o a veces un diálogo de oídos sordos. En el caso nuestro, y lo comentaba ayer y también lo vuelvo a recordar, aparte de las asociaciones ateas que tenemos o que trabajamos en Bogotá, hemos encontrado un eco muy fuerte por parte del grupo de Católicas por el Derecho a Decidir en el posicionamiento del tema de Estado laico. Entonces ha sido muy importante cómo ellas en diferentes foros académicos y demás lo han organizado para explicar la laicidad. Además que es muy bueno porque cuando solamente nos quedamos los grupos de ateos o agnósticos hablando de laicismo, se cala el mensaje erróneo de que Estado laico es sinónimo de Estado ateo, que es una de las cosas que en este momento los grupos fundamentalistas en mi país, y no sé si en otros también, están vendiendo. Entonces, tengo entendido que este grupo también tiene filiales en otros países, entonces pues mi invitación es para que hagan sinergia con ellas, para poder trabajar y poner y llevar a la esfera pública este tema. Y lo que pasa es que igual los derechos de las mujeres o los derechos de las minorías sexuales es difícil de poderlos entender sin un Estado laico. Sin un Estado en el que verdaderamente la religión o las religiones o las iglesias o las denominaciones sean independientes del poder económico, del poder político, perdón. Y pues acá en esta fotografía tenemos al que fue por mucho tiempo el Procurador General de la Nación. De hecho, pues es un católico lefebrista, que incluso estaba por fuera de la comunión católica por esto de que negaban el holocausto, y los seguidores de este obispo Lefebvre. Y pues él fue el que ostentó el cargo de Procurador General, generando toda serie de bloqueos, llegando incluso a decir que la vacunación contra el papiloma humano no era deseada, que había muchas evidencias en contra cuando no presentó ninguna, y bloqueó sistemáticamente las campañas de vacunación en colegios, en pueblos y demás, generando una situación muy dramática al respecto. Lo mismo para la pastilla del día después, y generó una serie de obstáculos, e incluso llegó a perseguir o a buscar por medio de un procurador judicial saber qué mujeres accedían a la interrupción voluntaria del embarazo, estando ya despenalizada por la Corte Constitucional en 3 casos, para judicializarlas. En la cartelera del lado, en uno de nuestros plantones, señor procurador, no nos imponga su religión. También llegó al punto de poner procuradores judiciales y una ONG de bolsillo que creó para buscar en qué lugar o en qué notaría parejas del mismo sexo iban a acceder a una unión marital, cuando tenía el Congreso un lapso de 2 años para definir si legislaba o no por el matrimonio, y con tal de interrumpirlo, si llegara a interrumpir el acto con una cantidad de folios e impedir que se realizara eso. Y todo esto, pues, lo de esto del procurador judicial, pues con dineros del Estado. Y pues ya que la parte de lo LGBT o de la parte homosexual, pues es importante que hay una gran cantidad de conceptos erróneos que están presentes en los fundamentalistas y también en muchas personas, que son necesarios desmitificar, como que es innatural, que es un invento de Occidente, que lo hemos escuchado mucho en el África subsahariana, de que es un desorden mental, de que es una elección, de que implica una vida desdichada.
Y no solamente está esta situación, sino que hay una serie de propaganda por parte de las iglesias en que repiten esto como una serie de propaganda nazi, en que dicen que tienen los estudios, pero nunca los muestran, pero los feligreses simplemente comen de esto de manera fácil. Aquí tenemos uno de los pastores más homofóbicos, aspiró al Congreso, afortunadamente se quedó por fuera. Sin embargo, pues está haciendo campaña por el candidato que es en este momento puntero, el pastor Osvaldo Ortiz, y dentro de su camiseta y su campaña respeta mi fe. Él considera que cualquier intento de reivindicación de los derechos de las minorías es un irrespeto a su fe y de la fe de los evangélicos, y también considera que hablar de Estado laico pues también es un irrespeto a la fe. Pero ellos amparan en el derecho de la libertad religiosa. Hemos visto, por ejemplo, cómo en Norteamérica bajo ese argumento de la libertad religiosa han querido negar servicios a parejas del mismo sexo, o de que incluso algunos lugares de adopción puedan negar la adopción a parejas del mismo sexo. Pero hay que tener en cuenta que la libertad, la libertad religiosa, como cualquier libertad, tiene un límite, ¿sí? Entonces no puede aducirse que porque alguien que por su libertad religiosa va a negarse, si trabaja en una tienda, a vender chorizos porque su religión le dice que no debe comer cerdo, o si es un enfermero y testigo de Jehová, pues que no voy a permitir una transfusión de sangre. Y esto es lo que parece no entender muchos de estos grupos, y es que nadie les está obligando a ellos que dentro de sus iglesias hagan ceremonias de matrimonio igualitario, ni que ellos se casen con parejas del mismo sexo, sino que simplemente entiendan la pluralidad. Y esto pues ha llevado a que ellos tengan una visión enfermiza de la democracia, en que ellos consideran que como están creciendo en Colombia, como están creciendo en Sudamérica, ven la democracia solamente como el gobierno de las mayorías. Entonces, lo que digan las mayorías, hubo unos intentos en Colombia de un referendo para prohibir la adopción de parejas del mismo sexo, y otros intentos similares que se han hecho en otros estados, pero después de la Segunda Guerra Mundial ampliamos más nuestro concepto de democracia, a entender que la democracia en los términos actuales no solamente es el gobierno de las mayorías, sino debe incluir el respeto de las minorías en sus derechos fundamentales. ¿Sí? Sabemos que por democracia pues los nazis lograron gradualmente cambiar la bancada hasta que toda fue parda, y esto pues obviamente no terminó en nada democrático o en nada en favor de las minorías. Y justamente pues acá por ejemplo Moisés Wasserman, uno de los un ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, decía que el problema serio de las morales basadas en religión es que se aplican solo a sus propios feligreses, tal vez no en el discurso de algunos teólogos sofisticados, pero sí en las doctrinas oficiales. Se salvará el que crea que en la religión verdadera y se condenarán los demás. Pero ¿cómo se puede saber cuál es la verdadera si todos reclaman serlo? Si fuera el Islam, por ejemplo, nos podríamos reunir a discutir eternamente esos temas en el infierno, el ministro Gaviria, que es ateo, el doctor Ordóñez y yo. Porque aunque tengamos ideas diferentes sobre el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual, seremos los tres igual de herejes. Y pues por otro lado tenemos ya que la ética laica implica el respeto del individuo, de sus libertades, mientras no afecten a terceros, y eso es justamente lo que estamos haciendo ya dentro de los grupos ateos. Por ejemplo, el cartel de abajo dice Eva y Genoveva si tienen o si caben en el Estado laico, o esta que fue creo que en Guayaquil, el Estado laico respeta e incluye a la diversidad sexual. Bueno, ahí tenemos dos de nuestros personajes colombianos. Los dos que están ahí justamente se unieron, católico lefebrista y evangélica, se unieron a la campaña del actual puntero. Y uno de los puntos por los cuales se unieron, aparte de cambiar la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, es torpedear o regresar las cuestiones que se han hecho en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y eutanasia también. Entonces sus argumentos es que queremos que sus políticas se diseñen con base en los preceptos de la religión, pero curiosamente pues al otro lado del mundo vemos que los talibanes o grupos fundamentalistas dicen lo mismo, ¿sí? Entonces muchas veces esos grupos bien podrían ser, como algunos autores los han llamado, como talibanes cristianos.
Bueno, la lucha de los derechos LGBT en algunos países han sido más ordenadas, que han pasado por la despenalización, los derechos patrimoniales, la unión civil, luego el matrimonio, la adopción, leyes de discriminación, incluir a la población trans y demás. Y pues la situación también es diferente, teniendo pues los países Argentina, Uruguay, México, creo que principalmente en el DF, y los matrimonios allí pues son válidos en mucho, y hay otros pocos estados que lo han aprobado. En Brasil por vía judicial, Colombia por vía de Corte Constitucional, y un fallo reciente que pide a Costa Rica ponerse al tono, que llevó a toda esta alborotamiento del avispero electoral en Costa Rica. Volviendo pues acá, este fundamentalismo evangélico, pues como ustedes lo pueden ver ahí, dicen que piden dentro de su estrategia poner a sus pastores en las asambleas, consejos, alcaldías o ayuntamientos, gobernaciones, para que protejan nuestra fe, ¿sí? Como lo pueden ver ahí. Es hora de proteger nuestra fe. Parece que su fe es muy débil cuando se casan las lesbianas o cuando una mujer accede al aborto. Algunos grupos LGBT pues han dicho de que no hay problema con la religión, que todo debe ser, que Jesús es paz, es amor. Hay grupos que sí son incluyentes, pero tristemente tenemos, como en esta columna que dice, los cristianos sí estamos en guerra con la comunidad LGBT, que piden la imposición de la palabra de Dios. Aquí tenemos, pues, en el caso colombiano, el expresidente Álvaro Uribe con dos pastores de mega iglesias. El de este lado pues es un concejal que también estuvo aquí y vino a asesorar unas marchas por una cuestión de unas cartillas. En el caso de cuando fue pasando el referendo, la consulta contra la adopción. En el caso de Brasil también hay una situación en la que muchos de los evangélicos, y esta iglesia que se llama, o que tiene el lema de pare de sufrir, en Brasil tiene una bancada en el Congreso propia, y su finalidad es tener un presidente evangélico propio para la década de los 20. Y vemos acá, por ejemplo, una jornada de oración al Frente Legislativo de Honduras, cuando se habló del tema de despenalización del aborto, no pasó. En el caso de Chile, estos fueron algunos de los carteles: Unidad de Iglesias Evangélicas de Chile, en las pasadas elecciones que ganó el señor Piñera. Aquí vemos cómo, curiosamente, muchos de los partidos que están en el espectro hacia la derecha se han unido con las iglesias evangélicas. Les ha sido una simbiosis muy conveniente el hecho de que muchos partidos están desprestigiados, pero el pastor no, y pues si él dice votamos por A, todos votan por A, o B, votan por B, como pasó con la Misión Carismática Internacional. En 4 años cambió de partido y todos los feligreses cambiaron automáticamente de partido por el cual votar. El pastor Miguel Arrázola con Alejandro Ordóñez, vea pues, se unió un lefebvrista que quemó una Biblia protestante, se unió con un pastor evangélico de Cartagena, que incluso tuvo unas acusaciones de amenazar con unos escoltas a unos activistas LGBT. Aquí tenemos al pastor Rodolfo González con la muy conocida por ustedes Keiko Fujimori, y los pastores evangélicos que ahora ya tienen una semana de oración libre, no obligatoria, en la Casa Blanca de Biblia, en la que ponen las manitos y balbucean cosas y terminan con Jesús y Amén. Aquí pues este pastor, que ustedes lo recordarán, que habló de que la homosexualidad era un vicio contra la naturaleza y una gran cantidad de cosas, y curiosamente poco tiempo después de sus intervenciones, pues una bancada fujimorista dio una recomendación de modificar la ley de discriminación para incluir a las personas LGBT. Pues mis amigos que están aquí presentes lo saben más que yo. Este pastor también, que salió poco de una MMM, que también tiene sede en Colombia, que pidió matar a las lesbianas, quedó grabado el audio.
fue un gran escándalo mediático en muchas partes de Latinoamérica. Y esta parte que está acá, en el lema "con mis hijos no me te metas", pues estos dos señores que están acá, el pastor Marco Fidel Suárez, colombiano, concejal de Bogotá, y la diputada del departamento de Santander, vinieron aquí a asesorar. Luego la diputada Ángela Hernández estuvo también en México asesorando las mismas marchas que se llevaron en Colombia, se hicieron aquí en Perú, luego en México, luego en Ecuador, con el mismo formato, los mismos lemas, eslogans, hasta colorcitos y demás, de manera en que vemos que ellos están muy unidos. Y a veces nosotros, como que en los grupos LGBT no se hablan con los ateos, con las feministas, dentro de las mismas feministas hay algunos quebrantamientos, pero ellos están muy bien organizados para poder hacerlo. Y pues ahí sí no hubo ningún problema por parte de la señora diputada Ángela Hernández, cuando este pastor con el que había venido hicieron y firmaron algo, cuando este señor salió con esta declaración de matar a lesbianas, pero hace poco sí dijo que salía de Colombia y se iba a los Estados Unidos a tener su bebé porque tenía miedo de que la atacaran porque alguien había escrito algo del lobby LGBT en contra de ella y temía por su seguridad. Pues hay una falacia del hombre de paja, que es esto de la ideología de género. Hay varias definiciones. Hay una que voy a dejar porque pues el tiempo no creo que me dé para más, y es de mi buen amigo Iván Antesana. Estuvimos frente del Ministerio de Educación hace unos años viendo pues cómo una cantidad de fanáticos decían cosas, y pues se me ocurrió sacar la cámara y empezar a preguntarles: oye, ¿tú qué entiendes por ideología de género? Y pues decían unas cosas. Sí, ahí está el video en el canal de Bogotá TEA, lo pueden ver luego. Pero Iván Antesana pues lo definía de esta manera, ¿no? Se han inventado una etiqueta, un hombre de paja terminológico para poder oponerse a algo, ya que en verdad no tienen cabida en su mente la tolerancia, la diversidad. No pueden los fundamentalistas aceptar que hay personas diferentes y les quieren negar derechos. Y como no saben decirlo directamente, les da vergüenza reconocerlo, entonces se inventan esta entelequia de la ideología de género. Entonces, pues, aquí vemos el ejemplo de las marchas en Brasil, Perú, México y Colombia, en un lapso entre unos 3 años, entre los últimos 3 años, son exactamente iguales. Y pues el año pasado la marcha del orgullo LGBT en Bogotá tuvo como lema "Cuerpos libres, estados laicos", por fin, ¿sí? Ese día fuimos invitados como Bogotá TEA a dar el discurso de cierre en la Plaza de Bolívar, y pues fue muy poderoso el hecho de poder a una plaza de más de 50.000 personas llena poder explicar el tema de Estado laico, porque antes los grupos LGBT se resistían porque es que la mayor parte de gays y lesbianas y trans pues son creyentes, entonces ¿cómo les voy a hablar de ese? No, es lo importante. Y hasta que no pasó toda esta serie de las marchas, de las cartillas, no entendieron. Digamos que fue lo único bueno que quedó, de que muchos de los grupos LGBT entendieron la necesidad de hablar de Estado laico dentro de las diferentes organizaciones. ¿Por qué no lo hacen? Pues desconocimiento del tema, pensar que significa instaurar el ateísmo, pensar que va en contravía de los LGBTI creyentes y temor a molestar a las iglesias. Pero entonces hay 2 hombres de paja que han hecho los fundamentalistas: uno, que Estado laico es sinónimo de ateísmo, y que los activistas LGBTI buscan homosexualizar el país. Pero esos hombres de paja se venden muy fácil. Como ya sabemos muchas veces, poder entender bien las cosas implica mayor esfuerzo, mayor dedicación, sentarse, leer, mirar las fuentes, y en cambio pues solo creer o repetir como loritos es más fácil, y ahí es donde tenemos un poquito la dificultad, es más cuesta arriba, ¿sí? Entonces tenemos a toda esta gente repitiendo de la ideología de género. ¿Qué hacer frente a este reto? Obtener información clara con fundamentación científica, dejar de lado todos dudas y prejuicios, tener una actitud humanista y comprensiva. ¿Y por qué tener una actitud humanista y comprensiva? Incluso entre los grupos ateos ustedes verán que no falta algún ateo agnóstico que tiene alguna carga de homofobia o que no entiende bien lo del tema del aborto. ¿Dónde nace esto del tema de ideología de género? Fue muy divulgado por el anterior Papa Ratzinger. Sí, así ya la habíamos mirado, y pues simplemente lo que buscan es disfrazar una visión de los conservadores, de un modelo fijo de familia, ese de Adán y Eva. Genitalidad es igual que sexo, que género, no hay ninguna división, y solamente con un fin reproductivo. Entonces la visión secular pues es mucho más amplia.
Tenemos en cuenta que la homosexualidad sí es natural, se presenta en la naturaleza, cuando no se le hace daño a nadie, o si no te metes con un menor de edad, pues ahí no hay ningún problema. Que sí existen personas intersexuales que sí nacen y entonces eso de que solo nacen dos, pues no. En algunas situaciones que se han cometido muchas injusticias en casos de personas intersexuales porque se hacen asignaciones abusivas de cirugías a estos bebés y resulta que después su sexo mental no es el mismo a su genital y pues eso ha llevado a algunas situaciones. Ellos parecen que eso no lo conocen, ¿sí? Voy a saltarme sucede que este argumento de la ideología de género ha sido una herramienta de comunicación para ellos muy hábil y muy eficaz. O sea, si una de las cosas que se les puede reconocer es que ese hombre de paja de la ideología de género ha sido para ellos una herramienta muy eficaz. O sea, logran englobar todo a lo que se oponen y parecen mostrarlo de manera positiva. Pero y ya para cerrar, ¿sí? Qué pena. Ya para cerrar, nos comentan cómo estos grupos de las iglesias se han organizado en diferentes reuniones que se han tenido de la OEA, unas que se llevaron en Paraguay, otras de derechos humanos que se llevaron en República Dominicana, la próxima que va a hacerse en la ciudad de Washington. Muchas de las iglesias ya tienen reservado casi el 50% de los espacios como sociedad civil para grupos fundamentalistas, para estar allí haciendo lobby en contra. De hecho, en el último que hubo en República Dominicana, llegaron personas jóvenes, bien trajeadas, que hablaban bien, pero en uno de los baños de allí llegaron a golpear a una persona trans porque consideraban dentro de las mismas instalaciones de una reunión de la OEA que no debería estar o entrar a ese baño. Y bueno, yo creo que esto pues resume por qué la necesidad de estados laicos para las minorías sexuales y derechos de las mujeres. Muchísimas gracias por su atención.